Presidenta de la República, doña Iris Xiomara Castro de Zelaya. Mi nombre es Felicito Raimundo Graham, hijo del cacique de Mocorón, que en paz descanse. Mi señor padre se llamaba Guayano Raimundo Merepolovio, el hombre que dirigió por mucho tiempo el pueblo de Mocorón, hace más de 100 años. Señora Presidenta, nosotros de manera muy respetuosa y educado estamos solicitando su persona, porque usted es la persona que toma la decisión, usted es la persona que ordenó que hoy nosotros estemos en conflicto. Nosotros elegimos a usted para que nos dé paz, para que nos dé tranquilidad, para que nos cuide, para que nos dé la oportunidad de decidir lo que queremos nosotros en nuestro territorio. Pero nunca jamás imaginamos de que usted nos podía llevar en este tipo de situación, en un caos social. Y esto no es bueno para usted como una persona de máxima representación de nuestro país Honduras. Esperamos que usted recapacite. Usted debe de tomar la decisión de decir hasta aquí. Los misquitos tenemos dignidad y respeto, merecemos ese respeto como cualquier ser humano. Con la idea de construir esa mega cárcel en la Mosquitia, ustedes quieren exterminar la cultura y la riqueza indígena, y eso no es aceptable, no es negociable. La libertad, la paz y la tranquilidad y la cultura de nuestra biodiversidad y nuestra cosmovisión no son negociables. Señora Presidenta, una vez más le solicito en nombre de Dios, recapacite por favor. Simple y sencillamente tiene que hacer una cadena nacional de decirle hasta aquí, gracias pueblo misquito, discúlpanos, perdón solo a Dios. Gracias. Y termino diciendo con esta frase: